La prédica que traigo hoy se llama No basta con oír, debemos obedecer. Yo creo que todos en nuestra vida cristiana hemos tenido momentos en los que se nos hace fácil, pues tomar un camino diferente, en el que podemos escuchar las cosas que nos predican, que nos dicen, y pues que nosotros agarramos un camino que no es el correcto, ¿verdad? Esta palabra que traigo hoy, me gusta mucho, me gustó mucho. Sé que a veces no somos obedientes a todos los mandatos, a todo lo que Jesucristo nos dejó en su palabra, pero como cristianos sabemos que hacemos lo mejor que podemos. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, como dijo nuestro hermano, hay muchas cosas que todavía nos tenemos que limpiar. Yo tengo 8 años en el Evangelio y aún cada día el Señor está limpiando mi vida. Sé que los que tienen 20, 40, 30 o toda su vida en el Evangelio se siguen limpiando de cosas que no son lo que Dios quiere que seamos. Él siempre nos está perfeccionando. Ok, vamos a empezar nuestra prédica y vamos a ir a la cita Primera de Reyes 8, de 60 y 61, por favor. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. El propósito de esta prédica, hermanos, es que pasemos de tener una fe solamente de boca, una fe confesada, a una fe que practiquemos, a una fe obediente, perseverante y que se note en nosotros, que demuestre que somos hechos para Cristo y que Él es el que gobierna nuestra vida. Que cada uno de nosotros examinemos nuestra relación con Dios y que podamos comprender, que podamos escuchar, conocer y profesar la palabra, ¿sí? Que no sea suficiente en nuestras vidas en escucharla, sino que la obedezcamos. La verdadera fe se manifiesta cuando el creyente escucha la palabra y decide obedecerla y seguirla hasta el final. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en los que actualmente podemos escuchar la palabra en todas partes. En el celular nos pueden llegar devocionales. Todos los días aquí en la mañana se comparte la dosis diaria, un devocional, se comparte el versículo del día. Todos los días podemos compartir una alabanza, podemos compartir palabra con otros hermanos, podemos evangelizar desde el teléfono, ¿verdad? Podemos ver una prédica en YouTube, podemos seguir en redes sociales, ¿verdad? El caso es que no podemos decir que no conocemos algo de Dios, porque en donde quiera hay cosas. Ahorita, en la actualidad, hermanos, podemos venir a la iglesia, somos libres de poder tener una Biblia, somos libres de poder ir a las calles y llevar un folleto y poder decirle a la gente que Cristo los ama, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hice esta prédica, obviamente me miré yo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no hacemos. Digo, me incluyo, porque es bien cómodo salir de casa y venir a la iglesia y volver a casa. Pero la palabra de Dios dice que en el día del reposo hagamos todo para el Señor, ¿verdad? Sí, y entonces nosotros venimos a la iglesia, pero no vamos todo el día, solamente son 2 horas, máximo 3 cuando hay talento. Pero, ¿y las demás horas? Vamos a evangelizar a alguien, le vamos a hablar a nuestra familia. A veces no lo hacemos, normalmente no lo hacemos. Salimos a pasear, vamos al cine, a la playa, a algún otro lugar, pero descansamos también de las cosas de Dios. Y no es lo que debemos hacer, hermanos. El día del Señor es para trabajar en la obra del Señor. Entonces, aquí en la iglesia nos podemos deleitar de la alabanza. Gracias a Dios tenemos un grupo hermoso, unas voces preciosas, ¿sí?
Dios nos ha bendecido con un talento estupendo, un talento hermoso. Damaris, Nina cantan hermoso, ministran de una manera tan hermosa, sí, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir. Hay una pregunta que quiero hacer. Lo que escuchamos nos hace ser obedientes a Dios, porque podemos estar cerca de la palabra de Dios, escucharla y escucharla y escucharla, sí, pero al mismo tiempo no conocerla. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pues a lo mejor nada más para que digan que va a la iglesia o que es cristiano, pero que no conocen al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren. No es porque no se les hable palabra de verdad, es porque no quieren. Nosotros tenemos que querer conocer al Señor. Vamos a ir a Santiago 1:22, por favor. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí nos lo dice todo. Aquí nos dice que tenemos que hacer las cosas que Dios nos dejó, que no nada más tenemos que venir a sentarnos y chalala y vamos, y se acabó, no, porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Eso es decirnos a nosotros mismos, tengo un Dios light, y no tenemos un Dios light, tenemos un Dios todopoderoso, que ve lo que hacemos, ¿verdad? La palabra no fue dada únicamente para llenar nuestra mente, sino para transformar nuestro corazón y dirigir nuestros pasos. Una iglesia que conoce a Dios debe vivir de acuerdo con su palabra. Como lo leímos en Primera de Reyes, ¿sí? Dice, Salomón terminó la oración de dedicación con una declaración impresionante, que dice, el propósito era que todos conocieran que Jehová es Dios y que no hay otro y que no existirá ningún otro. Él es todo, ¿sí? Él es todo. Jehová es todo. Él es el creador del cielo y de la tierra, el dador de vida. Él es todo. Entonces, nosotros, dice, pero inmediatamente después habla del corazón del pueblo, ¿sí? De cómo nosotros tomamos esa palabra y de caminar en los estatutos y guardar los mandamientos. Aquí también encontramos un principio: la identidad del pueblo de Dios debe verse en su manera de vivir. Se nos debe de notar a todos. ¿Sí? A lo mejor salimos de aquí y nos vamos con la familia y conversa y allá queremos ser como ellos. No, nosotros tenemos que ser como con Cristo. Como estamos aquí, tenemos que ir allá con la familia. Los que conocen mi testimonio saben que mi familia, pues, ninguno es cristiano. Yo soy la primera, y tengo una hermana que según ella era cristiana y ya no es. Entonces, creo que nunca fue. Pero mis hermanos, ellos al principio me criticaban mucho porque empecé a venir a las cosas de Dios. Pero me criticaron más cuando dejé de hacer las cosas que a ellos les agrada hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ellos no estaban satisfechos con lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Pues porque yo ya no era bien buena mamá. La cura ya se me había quitado. Entonces yo empiezo y ahora cuando yo voy a la casa con ellos ya comprenden que mis decisiones y mi prioridad son las cosas de Dios. Entonces ellos ya me respetan. ¿Pero por qué? Porque nunca les permití que siguieran invadiendo mi área de espiritual. Al contrario, dice, la identidad del pueblo de Dios debe verse en su manera de vivir. No se trata solamente de decir, soy cristiano. Debemos preguntarnos, ¿mi manera de vivir demuestra que Cristo es mi Señor? Dios demanda un corazón íntegro. En Primera de Reyes 8:61 dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Dice perfecto. Aquí no significa que el creyente nunca comete errores. Hermanos, todos vamos a cometer errores siempre. Todos nos vamos a tropezar. Incluso, hermanos, todos podemos caer en pecado. Pero no se trata de quedarnos en el pecado. Se trata de pedir perdón cuando pecamos. Esto habla de un corazón íntegro, un corazón completo dirigido a Dios.
Él no quiere una parte de nuestra vida, no quiere ser solamente un Dios del domingo, como lo hacen muchas veces en la iglesia tradicional. Dios no quiere gobernar solo nuestras palabras, quiere gobernar nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos y nuestros recursos y nuestras acciones. La obediencia demuestra que pertenecemos a Dios. Éxodo 19:5, aquí nos presenta el principio del pacto. Éxodo 19:5 dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si en este pasaje Dios nos está diciendo que todo lo que hay en la tierra es de Él, hermanos, porque buscan algunas personas otros dioses, porque las personas buscan donde no van a encontrar. La palabra dice que toques y se te abrirá, ¿verdad? Que busques y hallaréis, pero muchos tocan en otras puertas que están vacías. Aquí lo primero que dice es oído mi voz, si tienes oído a mi voz, y después aparece guardaréis. Porque, hermanos, Dios siempre ha llamado a su pueblo a responder a su voz, y no podemos decir, Señor, tú eres mi Dios, mientras rechazamos aquello que Él nos ha mandado. Yo no lo puedo decir, Señor, te estoy sirviendo cuando me voy al mundo y me gusta escuchar música mundana, o cuando me voy al mundo y me voy a lo mejor a tomar con unos amigos mundanos. ¿Sí? La palabra de Dios también dice que nos alejemos de todo lo que nos hace mal. Dice, en el libre albedrío, sí, pero también hay recomendaciones, haz lo bueno. ¿Sí? Entonces, para todo lo que nosotros o la gente nos pueda decir que es que la palabra de Dios dice eso en libre albedrío, sí, también te dice que hagas lo bueno, porque te conviene, porque es mejor hacer lo bueno que lo malo, ¿sí? Porque todo lo que hacemos, hermanos, tiene consecuencias. Si hacemos cosas buenas, las consecuencias van a ser buenas. Y si hacemos cosas malas, pregúntale al rey David. Todo lo que le pasó al rey David. Entonces, necesitamos ser obedientes. La palabra que no se practica no ha producido todavía su propósito de nosotros. Nosotros tenemos que dar fruto. Y el fruto, hermanos, se da cuando empezamos a abrirle nuestro corazón a Dios. Ahí se nota el fruto. Ahí, Gálatas 5:22, está el fruto del Espíritu. Dice el fruto y tiene muchos talentos, pero no nada más se trata de eso. Podemos añadirle muchos más. Muchos, no nada más los que dice Gálatas. En Santiago 1:22, Santiago nos dice el mensaje, nos dice que seamos hacedores y no solamente oidores, porque existe el peligro de engañarnos. Una persona puede escuchar tanto la palabra que llegue a pensar que escuchar igual a obedecer. Pero no es lo mismo. Escuchar una predicación no significa que la vivimos. Conocer un mandamiento no significa que lo hagamos. Decir amén o gloria a Dios, aleluya, no significa obedecer. ¿Ok? Porque hay muchos que no conocen la palabra de Dios y tú les mandas una bendición y te ponen amén, porque saben lo que significa, ¿sí? Pero no siempre es obediencia. La evidencia de que la palabra está trabajando en nosotros aparece cuando nuestras decisiones comienzan a cambiar. Lo que yo les comentaba ahorita en mi persona. Cuando dejé de ir donde mi familia, porque no me era de edificación, ¿sí? Entonces yo decidí cambiar mi círculo a personas que tienen mi mismo sentir y mi mismo pensar, o mi misma fe. Entonces, trato de hacerlo, no me puedo esconder del mundo, porque hay mucha gente del mundo con la que me relaciono por trabajo, no sé, por X cosas, ¿verdad? La fe verdadera produce acciones. Vamos a ver Santiago 2, del 22 al 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago utiliza el ejemplo de Abraham.
Su fe no permaneció solamente dentro de él, sino que fue llevada a la acción. Qué bonito que nos llamaran amigos de Dios, ¿verdad? ¿A qué me gustaría, hermanos? Y saben que la Biblia dice que somos sus amigos. Y eso es algo bien hermoso, que el Señor Jesucristo nos diga amigos. Por esto, Santiago explica que la fe actúa juntamente con sus obras. Esto nos enseña algo importante. La fe bíblica nunca permanece estéril. Siempre va a dar fruto. Siempre que nosotros estemos en fe, va a haber fruto. No estamos diciendo que somos salvos por obras. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero la fe verdadera produce transformación en nuestras vidas. Abraham creyó y esa confianza lo llevó a obedecer. Entonces, si alguien observara mi vida, yo, Carmen Sánchez, si alguien observara mi vida una semana, encontraría evidencia de mi fe. ¿No me encontraste a mí? La encontraría en mi manera de hablar, en cómo trato a mi familia, pónganle su nombre, hermanos, en cómo respondo cuando alguien me ofende, en mi servicio. La fe verdadera, hermanos, comienza en el corazón, pero termina manifestándose en los hechos. Todo lo que sembramos termina produciendo una cosecha, ¿sí? Todo lo que hagamos va a tener consecuencias, fruto bueno o fruto malo, ¿ok? Entonces, Gálatas 6, 7 y 8 nos dice, Gálatas 6, 7 y 8, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo menciona aquí que si siembras en la carne, o sea, la carne está corrompida, ¿sí? La carne está marcada por el pecado. Entonces, si le hacemos caso a la carne, no, pues estamos perdidos, ¿no? Pablo presenta una ley espiritual aquí. Todo lo que el hombre sembrare también segará. Significa que nuestras decisiones tienen consecuencias. No podemos sembrar desobediencia continuamente y esperar cosechar obediencia. Tampoco podemos alimentar la carne y esperar cosechar una vida espiritual fuerte, ¿verdad? No podemos tampoco sembrar indiferencia hacia Dios y esperar que Él nos escuche cuando le amamos. La cosecha de mañana está relacionada con las semillas que estamos sembrando hoy. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo con esas semillas que Dios pone en nuestras manos? También ya nos preguntamos si la obediencia te da la entrada al reino de Dios, porque tarde o temprano, hermanos, llegará la cosecha. Tarde o temprano, de aquí nadie se va a ir sin saber si su cosecha fue buena o fue mala. Entonces, obedecer a Cristo no es una opción secundaria, es una expresión de amor. Vamos a ver Juan 14:15, por favor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No comenzó diciendo, si me aman, hablen de mí, porque todo el mundo habla de Jesús, pero ¿cómo hablan de Jesús? Pero dice, si me amas, guarda mis mandamientos, o sea, hazme caso. La obediencia es una expresión de amor cuando verdaderamente amamos a Dios. Siempre nos vamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? La primera vez que le dijo el pastor, Carmen, pues tú ya tienes un año en el instituto bíblico, ya tienes que predicar. Y yo dije, ay, santo. Y ahora, bueno, está bien, pastor, le dije. Me puse nerviosa y temblaba, pero miren aquí, tenemos, gracias a Dios, 2 años que empecé a predicar y yo espero que el Señor me use para poder dar buena palabra. Entonces dice que el amor verdadero no busca acercarse al límite de la desobediencia, busca agradar al que ama. Jesús no busca admiradores, busca discípulos que le pongan en práctica su palabra. Vamos a ver Lucas 6, 47 y 49, por favor. Dice así, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una
ocasión, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús aquí presenta a dos hombres, un hombre que escucha la palabra y la hace, y el otro escucha pero no la pone en práctica. La diferencia aquí es que no estaba en lo que escucharon, los dos escucharon. La diferencia estaba en lo que hicieron después de escuchar. Uno cavó profundo y puso fundamento, el otro edificó sobre la arena. Entonces, hermanos, por fuera del calor, mientras no haya lluvias, los dos edificios se veían iguales, fuertes, pero nada más necesitaba venir un poco de agua para darse cuenta de dónde estaban. Y la crisis no siempre crea un fundamento, muchas veces revela el fundamento que ya teníamos, o sea, que nuestra base no es buena. La obediencia se demuestra también cuando hacer lo correcto tiene un costo. Hechos 5:26, por favor. Hechos 5:26 dice así: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Los líderes religiosos querían detener a los apóstoles porque estaban anunciando a Cristo. El versículo muestra que quienes fueron a buscarlos tenían temor de la reacción del pueblo. Una iglesia obediente debe decidir quién tendrá la última palabra. Hermanos, actualmente estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra dice que habrá persecución a quienes prediquen el Evangelio. Los apóstoles sabían que predicar a Jesús era prácticamente asegurar su muerte. Por los fariseos que no aceptaban a Jesús como hijo de Dios. Llegará el momento en que obedecer a Dios va a ser muy incómodo para nosotros y sentiremos temor de morir o de ser encarcelados tal vez. En este tiempo, hermanos, en este tiempo actual, decirle no al pecado cada vez es más difícil. Cada vez, hermanos, ahorita son tan descarados que nos ponen un ritual satánico en la televisión y ahí estamos viendo el mundial. Estamos viendo a México jugar. Descalifican a México, quedan varios, hay que verlo. Pero lo que se hizo antes, hermanos, son blasfemias, son cosas, son aberraciones que Dios no le agrada. Nunca nos dice la palabra, pero la palabra dice que permanezcamos firmes, nunca nos dice que será fácil. Más bien nos deja saber que es un sacrificio y que solo los valientes van a disponer de ella. Dios no mide solamente cuánto tenemos, sino la disposición con la que damos. Segunda de Corintios 8, 12 y 19 dice así: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y no solo esto, el 19, perdón. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad. Aquí Pablo nos enseña que la disposición tiene valor delante de Dios. Hermanos, aquí no estamos hablando nada más del diezmo ni de las ofrendas. Nuestro servicio en la iglesia es una ofrenda. Todo eso que se hizo, todo eso que se está haciendo, las personas que están sirviendo, las que están aquí con las mímicas, las que están llevando una predicación a los niños, quienes les están dando un mensaje a los papás, quienes están allá afuera en el sol, ¿sí? Las que están cocinando, todos los que están en servicio en esta escuela bíblica, hermanos, ¿sí? Ese trabajo, esa es una ofrenda de olor agradable al Señor. Entonces, esto nos lleva a otra dimensión de obediencia. Nuestros recursos también le pertenecen al Señor. Dios nos da todo lo que tenemos. Si hay provisión en nuestra alacena es porque Dios nos da provisión. Si hay dinero en la cartera es porque Dios da la oportunidad de tener esta provisión en nuestra cartera. A nosotros el Señor nos bendijo pudiendo reparar el carro. Eso es una bendición. ¿Sí? ¿Qué le tenemos que dar nosotros? Dios no nos pide dinero, Dios nos pide obediencia. Eso es una ofrenda para Dios. Es algo hermoso, algo que Él
anhela que lo obedezcamos, que sigamos sus mandamientos. Obedecer a Dios incluye nuestro tiempo, dones, nuestra capacidad, nuestros recursos y nuestro servicio. ¿Cuánto puedo dar? Y si estoy dispuesto a poner lo que tengo en las manos de Dios. Hermanos, yo en este último mes me he dado cuenta de una persona que dice ser hija de Dios y que ora y mucha gente se ha reconciliado con Dios por su oración, pero yo miro que esa persona está tan aferrada a las cosas materiales y está tan aferrada a las cosas mundanas que digo yo, ¿cómo tú te jactas de decir que has traído almas a Cristo? Pero ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros evangelizamos a alguien? Cuando llegan y hacen oración de fe con nosotros, nosotros tenemos que continuar en esa obra. Tenemos que continuar discipulando. Lo que hace el pastor aquí cuando viene alguien nuevo, que se presenta, escucha, pero llega un momento en el que le dice, te tienes que discipular. ¿Por qué? Porque es necesario. Así sencillo. Es necesario que se tomen los discipulados, que se enseñe la palabra de Dios para que la persona pueda crecer y pueda dar fruto como Dios nos lo pide. En el caso de Abel, en Génesis, Abel dio una ofrenda agradable a Dios. Buscó de su rebaño lo mejor. Buscó el mejor cordero. Lo puso y para Dios fue agradable. Pero Caín, su hermano, él agarró lo que pudo. ¿Sí? O sea que no fue agradable. Abel no escatimó, pero Caín dijo, ¿para qué? Como diciendo, no es necesario dar tanto o mejor. Él se quedó con lo mejor, pero a Dios no le agradó y no aceptó su ofrenda. Entonces, nosotros tenemos que darle la ofrenda a Dios que Él nos pide, y nos pide mucho obediencia y seguir sus mandamientos. Debemos conservar la humildad y la disposición de un niño. En Lucas 18, en el versículo 16 y 17 nos dice, mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Eso, hermanos, ¿sí? El año pasado, ese fue el versículo que traíamos en las camisas, todos los maestros de la escuela bíblica. Ese fue el versículo 17. Dejar que los niños vengan a mí. Ahí está la autora de las camisas. Jesús coloca a los niños delante de sus discípulos y enseña que debemos recibir el reino de Dios como un niño. ¿Por qué los coloca delante de los discípulos? Porque luego llegaban los niños queriendo tocar a Jesús y ellos les decían, no molesten al maestro. Y él les dijo, déjalos, de los tales es el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los niños, que con esa humildad y ese amor y esa entrega, así nosotros también, que nos miren, ay, ese es el infantil, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que estamos siendo como la palabra nos dice. Necesitamos recuperar nuestra gratitud como un niño, nuestra inocencia y la confianza. Un niño depende, recibe y confía. Hermanos, un niño no necesita comprender absolutamente todo para tomar la mano de quien lo quiere. Él confía en su papá. A él no le importa si su papá es bueno o malo, él va a comer. ¿Sí? ¿Cuántas desgracias no hemos sabido que los padres le hacen a los niños? Pero el niño fue porque confiaba en su papá o en su mamá. Hay creyentes que quieren obedecer a Dios solamente cuando entienden completamente el plan, hermanos, cuando, yo hasta que entienda, es que esto no lo entiendo todavía, no lo voy a poner en más, no. O sea, en el camino vamos a entender, y si no, pues dice Dios que le pidamos sabiduría a Él, que Él la da en abundancia. Muchas veces Dios nos dice, obedece primero, yo te mostraré el camino mientras caminas. Eso es lo que Dios nos dice, no te esperes, para que te atrasas, tus hermanos van enfrente, tú vas atrás. Y a veces en vez de avanzar, te regresas a donde tú conocías. Y pues en el mundial nadie quiere, ¿verdad?
La obediencia también requiere disciplina personal. Y vamos a ver 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está fuerte este versículo, hermanos. Pablo habla de disciplinar su cuerpo y mantenerlo bajo control para no quedar descalificado después de haber predicado a otros. Aquí aparece una verdad que la iglesia siempre necesitamos escuchar. No podemos vivir una vida espiritual descuidada. No podemos, lo que les comentaba. Yo no puedo venir a la iglesia y después ir con mis hermanos y tomando una cerveza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy descuidando mi vida espiritual. El ministro no sustituye la disciplina. Predicar no sustituye la oración. Cantar no sustituye la obediencia. Y servir no sustituye la santidad. Conocer la Biblia no sustituye practicarla. Podemos trabajar para Dios y descuidar nuestra propia vida espiritual. Imagínate, hermanos, que feo trabajar para Dios y no saber quién es. Eso ha de ser hombre. Entonces, estar cerca y tan lejos al tiempo, como que es feo. Por eso Pablo se examinaba él a sí mismo. Decía, antes de querer corregir a otros, debemos permitir que Dios trate con nosotros. La batalla por la obediencia también se libra en nuestra mente. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Nos enseña que la obediencia no empieza solamente con nuestras manos, comienza en nuestro corazón. Antes de que una conducta aparezca, muchas veces estaba en nuestro corazón o en nuestra mente. Las cosas que practicamos, si yo quiero hacerle mal a alguien, primero lo pienso y después lo siento y luego lo hago. Cuando ya sientes las cosas que piensas, hermano, hay peligro. Por eso es mejor poner pensamientos buenos en nuestra mente para que nuestro corazón se goce y podamos bendecir. No todo pensamiento merece hospedaje en nuestra mente. Hay pensamientos que debemos decirles no. Hay pensamientos que debemos de someter. Hay pensamientos que debemos reemplazar por la palabra de Dios. Amén. Cuando yo estoy teniendo un mal pensamiento, hermanos, mejor métete a leer la palabra. Métete a leer la palabra. Cristina hace algunos meses, diario nos daba el estudio de proverbios. ¿Qué son los proverbios? Lo que debemos de hacer. Cómo debemos de hacer las cosas. Pero luego los leemos y no los entendemos. Y ya los estudiamos y los volvemos a leer y a veces seguimos sin entender. Tenemos que escudriñar, tenemos que leer más, pedirle dirección a Dios. Una mente sometida a Cristo produce decisiones diferentes, decisiones buenas. Permanecer en Cristo es una decisión diaria. La obediencia debe convertirse en un estilo de vida. La obediencia no es un evento, es un camino. Hoy no quiero preguntarte cuánto sabes de la Biblia. Quiero hacerte una pregunta, hermanos. ¿Cuánto de lo que sabes estás obedeciendo? Quizás conoces el mandamiento de perdonar, pero has perdonado. Tal vez conoces el mandamiento de amar, pero amamos. Cuando vemos a una persona en la calle con necesidad, le servimos con amor. ¿Conoces el llamado a evangelizar? ¿Estás hablando de Cristo lo suficiente? ¿Conoces el llamado a apartarte del pecado? ¿Estás luchando con aquello que te está alejando de Dios? Yo me metí unas buenas batallas yo se los decía en un testimonio, que yo les decía al Señor, aléjame de todo lo que me aleje de ti. No quiero que haya piedra de tropiezo en mi camino. Y yo creo que esto lo debemos de hacer todos, pedirle a Dios que nos quite lo malo del camino. Que va a haber cosas, sí, pero si nosotros le pedimos a Dios que nos quite el camino, el Señor nos va a ayudar y va a ser más fácil. ¿Conoces el llamado a congregarte y servir? Nos congregamos, hermanos, no faltamos a la iglesia, venimos a servir. Yo creo que aquí todos, de una u otra forma, todos colaboramos en el servicio. Unos predicamos, otros estamos en cabina, otros somos maestros, otros venimos a ayudar a barrer, a lavar baños, otros venimos a cocinar, venimos a limpiar la iglesia. Es servicio a Dios.
Y el Señor no se queda con nada. No podemos decir que no sabía, porque la palabra ya nos fue entregada. El Espíritu Santo nos confronta. Cristo nos llamó y ahora nos corresponde responder. Ponte delante de Dios, hermano, y pregúntale: ¿qué área de mi vida, Señor, todavía no te estoy obedeciendo? No pienses en otra persona más que en ti. No pienses, ay, en mi esposo, no en tus hijos, no pienses en tu vecino, ni en el hermano de la iglesia. Dios quiere hablar con nosotros siempre. Tal vez te está diciendo: deja el problema, perdona, regresa, sirve, habla, evangeliza, busca mi presencia, ordena tu casa. Hermanos, ¿cuántos tenemos desorden? ¿Cuántos no tenemos desorden en casa? Y le enseñamos al mundo una vida de: ay, todo está bien, no pasa nada, pero realmente estamos haciendo las cosas como Dios nos quiere. Dice: Señor, entrégame tu voluntad, vuelve mi palabra. Cuando Dios hable, no respondamos solamente amén, hay que responderle: sí, Señor, ven aquí, Señor, te escucho, ¿qué quieres que haga? Tenemos que decirle al Señor, estar listos y prestos para la obediencia. Santiago nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y nos dejó Salomón una exhortación: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. No basta con oír, no basta con saber, no basta con decir, hay que obedecer, hermanos. Y cuando una iglesia escucha la palabra, la cree y la obedece, esa iglesia se convierte en un testimonio vivo de que Dios está vivo y no hay ningún otro, hermanos. Dios nos dice que obedezcamos su palabra en todo momento, no nada más dentro de la iglesia. Hermanos, ese es el mensaje que traje. Espero que haya sido de edificación a sus vidas. Espero que podamos ponerla por obra. Dios me los bendiga.